Hola, soy Carolina Juste, soy actriz y bueno, me han engañado un poquito para venir aquí a Días de Cine. No, es broma. Que estoy muy contenta de estar aquí, de poder charlar un poquito con vosotras y de que, bueno, me conozcáis un poco. Empezamos. Fue la encarnación del glamour de Hollywood y también del escándalo. En Días de Cine celebramos el centenario de Lana Turner. El escritor y guionista francés Jean-Claude Carrière ha fallecido. Colaboró con grandes directores como Forman, Oshima o Slondorf, pero siempre será el guionista de Luis Buñuel. Fue Rudyard Kipling, el barón von Trapp y Sherlock Holmes, pero fue muchos otros en más de 200 títulos. A los 91 años nos ha dejado Christopher Plummer. Pues a mí la claqueta me recuerda a los finales de rodaje, que siempre voy a producción a pedirle que me la regalen, pero nunca me la dan. Siempre llego tarde. She was a middle class girl. She wasn't over her head. Es una de las últimas imágenes de una de las diosas de la época dorada de Hollywood. Lana Turner, en septiembre de 1994, recibía el premio Donostia en el Festival de San Sebastián por toda una carrera. Más de 60 películas, 7 matrimonios y una hija, escándalos, problemas con el alcohol, muchos amantes, el homicidio de uno de ellos. Can't you get it through your head on one girl who doesn't want to be a star? You mean you're gonna give her a part? The part. Un cuerpo, una mirada y un rostro que enamoraban a la cámara y a quien la observaba. Una estrella con mayúsculas cuya vida a veces discurrió paralela a la de la ficción de sus películas. Yes, I'm ambitious. Perhaps too ambitious. But it's been for your sake as well as mine. Julia Jean Mildred Frances Turner nació hace 100 años, el 8 de febrero de 1921, en Wallace, Idaho. Hija única, se trasladó con sus padres a las costas de California en la etapa de la Gran Depresión del 29. En 1930 su padre fue atracado y asesinado cuando regresaba de una partida a los dados. Su caso nunca se resolvió. Because he was a drunk, you're a drunk. Because he loved women, you're a tramp. But you forget one thing. He did it with style. I drink what I want. See who I want. Queen, my lord. Who knows? Have a young girl with sweet little dreams and pretty blue eyes. A los 16 años, con una gran belleza, mucho encanto y un cuerpo exuberante, un cazatalentos la descubrió en un bar. A partir de aquí comenzaba su incursión en el cine, con una pequeña aparición en Ha nacido una estrella, es la de espaldas, la del sombrero marrón. Le siguieron 2 papeles secundarios ese mismo año, en The Great Garrick de James Whale y en Ellos no olvidarán de Melville Leroy. En los 2 siguientes participó en 8 películas y fue a partir de los 40 cuando saltó a la fama la que ya era conocida como la chica del suéter, creando tendencia con los jerseys ajustados que marcaban su despampanante figura. Andy! Stop it, Andy! Stop! Till then, my darling, please wait for me. Paralelamente a su auge en el cine, comenzó su agitada vida sentimental. Su primer matrimonio con el músico Artie Shaw duró 7 meses. Un año y pico después se casaría con el actor Steve Crane, de quien se separó en poco tiempo, con quien se volvió a casar y que fue el padre de su única hija. Se divorció otra vez y nuevamente se convirtió en esposa, esta vez del millonario Bob Topping. Oh, I made a terrible mistake. I'm not your husband. I don't understand. I told you I'd never work for him again, and I never will. Tras ser fichada por la Metro-Goldwyn-Mayer, se reveló como una de las actrices del momento, glamurosa, gélida y símbolo sexual. Estos adjetivos la acompañaron durante casi 2 décadas, en las que protagonizó las películas que la consagraron y en las que llegó a ser la musa de diseñadores y joyeros. He had a bulletproof smile. He had money to burn. Comenzó la década de los 40 sin parar de trabajar.
En Las chicas Ziegfeld, junto a Judy Garland, Hedy Lamarr y James Stewart, se tiñó de un rubio platino que contribuyó a su imagen icónica y glacial. En Quiero a este hombre, de Jack Conway, compartió cartel con Clark Gable, con quien repetiría 3 veces más. I've got you under my skin. Tonight at dinner, I understood what you said about the good and evil in people, and how it's that way in all of us. But why isn't the way you and I feel about each other? En 1941 estrenó El extraño caso del Dr. Jekyll de Victor Fleming junto a Spencer Tracy e Ingrid Bergman, y poco después volvía a trabajar con Mervyn LeRoy en Senda prohibida, en la que se enamoraba de un gángster, Robert Taylor. Ya no dejó de protagonizar películas hasta que en 1946, con El cartero siempre llama 2 veces de Ty Garnett, junto a John Garfield, y concretamente con esta escena, despertó para siempre el morbo y el deseo de mujer atrevida, ardiente y perversa. Así nacieron 2 de las miradas más lascivas del cine clásico en una historia de crimen y pasión con la Lana Turner más sensual. Una película tras otra, su imagen de seductora y lujuriosa coleccionista de amantes ocupaba innumerables portadas, volvía locos a los hombres con su voluptuosidad, como a Gene Kelly en Los Tres Mosqueteros. Monsieur d'Artagnan. ¿Eh? Oh. How handsome you are. Oh. Her roots were sweet, but they were so shallow. When you're on the screen, no matter who you're with, what you're doing, the audience is looking at you. That's star quality. En 1952 se estrenó una de sus mejores películas, Cautivos del mal, de Vincente Minnelli, cine dentro del cine, junto a Kirk Douglas, en un papel de productor tirano y manipulador. Would you marry me, Jonathan? Not even a little bit. That's too bad. Why? Because I'd make you a good wife. Well, right now I don't need a wife. I need a star. En 1957 la nominaron por primera vez a los Oscar por Vidas borrascosas de Mark Robson, título que casi representaba su momento vital. Bebía en exceso, fumaba de manera desmesurada y se desmoronaba su 5º matrimonio con el actor Lex Barker, el que fuera el Tarzán más famoso tras Johnny Weissmuller. Wouldn't it be nice if you had some men friends, or some dates, or even married again? Will you stop talking about fathers and husbands and marriage? Al año siguiente, la tragedia y el escándalo aterrizaron en su vida durante una violenta discusión con su amante, el mafioso Johnny Stompanato, que amenazó con rajarle la cara. Su hija Cheryl, de 14 años, lo mató a cuchilladas. Durante la celebración de un mediático juicio salieron a la luz intimidades escabrosas y los malos tratos a los que era sometida. I said, don't ever touch me again. I'm absolutely finished. This is the end. My daughter came in. I swear it was so fast. I truthfully thought she had hit him in the stomach. En el veredicto se consideró que fue un homicidio justificado y madre e hija resultaron absueltas. The truth is, my daughter did bring her troubles home. And I wouldn't understand. Everything was spoiled today. Era el dramático final de una tempestuosa relación en la que el mafioso había protagonizado sucesos como amenazar con una pistola a Sean Connery en un ataque de celos en medio del rodaje de Brumas de inquietud. Do you still love her? I don't know. You don't know. But you can make love to me. You can say... Every word I said to you was true. El mito erótico de una época se desvanecía. Hollywood parecía castigar a su estrella. Aún así, Universal la contrató para protagonizar otra de sus películas estelares, Imitación a la vida de Douglas Sirk,
una de las más taquilleras de los años 50. Aquí abandonaba su lado de joven seductora para interpretar a una madre, eso sí, sin perder el glamour, con una hija adolescente en un melodrama que parecía inspirarse en su propia vida. Miss Laura, you've got to be very careful the way you handle Susie. She's got a real problem. Problem? Why don't I know about it? Why didn't she come to me? Maybe because you weren't around. I haven't been a good mother. Durante los 60 se casó 3 veces más. Su carrera comenzó a decaer, aunque cabe destacar películas como La Mujer X. Lana Turner presumía de hacer siempre lo que quería. En sus brazos cayeron multitud de hombres muy diversos. Howard Hughes, Clark Gable, James Stewart, Frank Sinatra, Errol Flynn, Fernando Lamas o Tyrone Power se citan entre sus romances. You're wasting your time, Mike. I had my love a long time ago. Tras su último divorcio y cansada de tantas aventuras efímeras, confesó que había optado por el celibato. Atrás dejaba una vida de amores, amantes, excesos, una juventud exprimida y un presente en el que se la veía descuidada, comía poco y bebía mucho. Are you sure you can go through with it? After seeing that, I can go through anything. Se retiró a finales de los 80, aunque intervino en algunos capítulos de la serie Falcon Crest, que abandonó pronto por sus desavenencias con Jane Wyman, la actriz que dio vida a la malvada Angela Channing. Don't you think it's time we made our peace? It's a little late for that, isn't it? La arrebatadora Lana Turner gozaba de un gran sentido del humor. Llegó a decir que ella de joven deseaba un marido y 7 hijos, pero sucedió lo contrario. Tras su imagen de frívola, se escondía también una mujer vulnerable, que mantuvo numerosas relaciones porque le gustaban mucho los hombres, porque se consideraba una romántica y por miedo a la soledad. That we'll always be together. Tell me. Yes, always. She made up someone to be. Sensual, caprichosa, esclava del espejo y de su imagen impecable, luchó por ser libre, independiente, capeando desgracias y situaciones de emergencia. Oh, you foul, sickening. Su desasosegada vida supera muchas ficciones, incluso ha sido interpretada en joyas del cine negro como LA Confidential. Get away from our table. Shut up. A hooker cut to look like Lana Turner is still a hooker. Hey! She just looks like Lana Turner. She is Lana Turner. En 1992 le diagnosticaron un cáncer de garganta. La fe católica que profesó durante esa etapa la ayudó a sobrellevar su debilitada salud. 2 años después le otorgaban en España el premio Donostia por toda su trayectoria. Era su última aparición pública. El 29 de junio de 1995 murió. Tenía 74 años. Se apagaba una estrella de Hollywood que, como tantas, navegó por un universo nada fácil. Barro pa' casa. Natalie Poza, brillante, y además la amo profundamente. La gran Carmen Machi, por supuesto. Bárbara Leni, Irene Escolar, Vicky Luengo, que es increíble. Natalia de Molina, maravillosa, brillante. Esther Ortega, que creo que es una actriz increíble. Bueno, yéndonos así un poquito para afuera, diría Isabel Huppert, por ejemplo. Lo mejor de Mrs. Lowry e hijo es el hecho de darnos a conocer la vida íntima y personal del reputado pintor británico Lawrence Stephen Lowry, quien reportó con sus obras el paisaje industrial y humano del noroeste de Inglaterra allá en las primeras décadas del siglo XX. La película está concebida como una pieza teatral. Lowry, el pintor, se hace cargo de su madre, anciana y postrada en la cama y con un carácter escasamente positivo. The figures, if we may call them figures, are nothing but smudges, ridiculous marionettes, suspended in a squalid industrial scene. Con el tiempo, el pintor de Pendlebury sería puesto en el lugar de honor que le corresponde por ser el primer artista visual que supo retratar ese nuevo tipo de humanidad que surgió de la revolución industrial.
Mrs. Lowry e hijo se sostiene gracias a dos grandes intérpretes como Timothy Spall y la gran Vanessa Redgrave, al pie del cañón a pesar de su avanzada edad. Sacrificed everything for you. What have you done for me? A paint, mother. Timothy Spall vuelve a ponerse en la piel de un célebre pintor tras el Mr. Turner de Mike Leigh. El film aborda la siempre interesante temática del papel de la creatividad como pulsión vital capaz de servir de salvavidas a existencias dramáticas y conflictivas. Un buen incentivo, en definitiva, para descubrir la pintura de L.S. Lowry, que destila una cierta melancolía ineludiblemente ligada a un contexto histórico. Presentada en nuestro país en el Festival Iberoamericano de Huelva de 2018, donde obtuvo el premio de Radio Exterior de España, llega a las salas comerciales la producción mexicana El ombligo de Guiadani, de Xavi Sala. Aquí están sus cubiertos. Como Alfonso Cuarón en la aclamada Roma y Lila Avilés en la sorprendente La camarista. Ay, quiero más papel de baño. Sala fija la mirada en dos clases sociales muy diferentes. La de arriba, los señores de la casa, y la de abajo, la empleada del hogar y su hija. Como en la película de Cuarón, Guiadani, el adolescente que da título al film, y su madre son zapotecas. Pero a diferencia de la película de Cuarón, Xavi Sala se aleja de la nostalgia bien intencionada de cierta clase acomodada para mostrar cómo el buenismo y la intransigencia desprecian aquello que no comparten ni comprenden. Guiadani representa de alguna manera la primera indígena en la historia del cine que se revela. Entonces para mí eso era muy importante. Tradicionalmente en el cine y la televisión mexicana los indígenas tienen un tratamiento aspiracional, es decir, que se trata de adaptarse a lo que la comunidad mestiza blanca propone, renegando de su identidad. ¿Te vale? No. Y por su parte la madre, pues como tantas otras madres, va adaptándose, pensando en el futuro de su hija y de ella misma, ¿no? Entonces yo creo que hay una confrontación entre las dos. Con lo que podríamos denominar algún guiño hacia Parásitos, si no fuera porque la película de Bong Joon-ho es posterior y utiliza sabiamente el humor más cáustico, Xavi Sala retrata una realidad incómoda en la que las buenas palabras de un lado molestan mucho más que los gestos ariscos del otro. Es un dialecto muy chistoso. Suena súper raro, parece como japonés. ¡Y Karuji! Hemos pasado de las clases altas, que son las que tradicionalmente entendíamos que ejercían el clasismo y el racismo, a las clases medias. Y digamos que la bondad esconde una profunda hipocresía. Se creen que las miradas son horizontales y son más verticales que nunca. De hecho, una de las reflexiones o la premisa dramática que barajaba yo en la película era que los mexicanos no se dan cuenta que no se dan cuenta. El ombligo de Guiadani es un relato pesimista que hace un inteligente uso de las elipsis y los silencios. Es un relato pesimista, pero no desesperanzado, y ello se debe sobre todo a la portentosa mirada de su protagonista, Sotera Cruz. ¿Y qué quieres ser de grande? De todo menos sirvienta. Mira, hoy aquí ahora diría que mi película favorita es Entre dos aguas, de Isaki La Cuesta. Isaki es un director que me flipa, o sea, creo que el cine que hace es increíble. Y además la historia que cuenta tiene que ver con Cádiz, con Andalucía, con este tipo de personajes que están en estas situaciones. Yo creo que son cosas que en algún lugar conectan mogollón conmigo. Entonces, hoy es Entre dos aguas. Siempre decía Luis que un día sin una risa, sin reírnos, es un día perdido. La broma y la noción de broma, de practical joke, era muy importante para él. Hello. 2 o 3 veces cuando yo entré en su cuarto le encontré muerto. Aquí en el suelo, así,
muerto, realmente, totalmente muerto. La primera vez me sorprendió. Luis, ¿qué pasa? Y me hizo así, y se levantó. Hello. Y luego, la segunda vez, yo digo, Luis, perdón, pero ya está hecho una vez. Y se levantó y me dijo, perdóneme, porque había olvidado que ya había muerto una vez en frente de usted. Yo nací como a 200 metros del cementerio, quizás 250. Y nací en mi casa y voy a terminar aquí. Jean-Claude Carrière conservó siempre el sentido del humor y las ganas de vivir. Novelista, dramaturgo e incluso actor, Carrière ha sido uno de los guionistas más importantes de la historia del cine. Ha colaborado con la mayoría de los grandes autores de mediados del siglo XX, como Milos Forman, Jean-Luc Godard o Nagisa Oshima. Y por encima de todos, Luis Buñuel, con el que escribió 6 películas, varias de ellas obras maestras. Su carrera en el cine empezó de la mano de su amigo y cómplice Pierre Tex. Ambos ganaron un Oscar al mejor cortometraje en 1962 por Heureux Anniversaire. Carrière tenía 31 años. The winner is Happy Anniversary J.C. Carrière. Y un día llegué a la casa de producción, el productor estaba saltando de alegría, tenemos el Oscar, tuvimos el Oscar. Y yo pregunté, ¿el Oscar qué es? No lo sabía. Conoció a Buñuel en 1963. Buñuel buscaba un guionista y encontró a Carrière. El resultado, Diario de una camarera. Vous êtes une sacrée belle fille, Célestine. Vous êtes vieux et moche et vous me dégoûtez. Fue el inicio de una colaboración convertida en amistad que duraría hasta la muerte del cineasta. Luis es un hombre extraordinario, aunque más que su obra. Es un ejemplo y como todas las personalidades ricas y diríamos riquísimas, es lleno de contradicciones. Es un burgués de origen y de estilo de vida y un revolucionario. Es típicamente y profundamente español, en el mismo tiempo internacional. Es un autor genial, quiero decir, de intuición, de instinto. En el mismo tiempo, sus guiones están muy bien construidos. Nunca Buñuel ha filmado una escena convencional, sentimental, melodramática, kitsch, nunca. La dirección que encontró Buñuel, con mi ayuda y la ayuda también del productor Silverman, fue una subversión ligera de otro estilo. Sería como mover un poco el ángulo de visión a nuestro mundo. Era un director muy preciso, muy rápido, se contentaba de una o dos tomas. Teníamos en común un amor del cine, de una cierta manera de hacer cine, y también era como mi padre y mi hijo, porque tenía cosas del mundo moderno que no sabía. Para mí, Buñuel siempre es vivo. Habla con él casi cada día, no solamente para pedir consejos a propósito de un guión, pero también en mi vida, porque era un hombre tan generoso, tan bueno, tan sencillo, al contrario de un hombre duro, que cuando tengo que tomar una decisión personal con mi familia, con no sé qué, y me digo, ¿qué haría Buñuel a mi lugar? Escritor o autor, pero con todas las técnicas nuevas del siglo XX. Un escritor de cine, de teatro, de libros. El siglo XX inventó nuevas técnicas de escritura, nuevos lenguajes. Cuando se escribe para hacer una película, un guión, necesita un conocimiento
casi total de la técnica cinematográfica. Se debe saber cómo lo que estoy escribiendo se va a hacer una película, cómo van a hacerlo, y hasta el punto que tengo que saber cuándo va a costar. No he querido ser un director, sino un escritor para escribir de diferentes maneras. Si en el cine fue escudero y compañero de Buñuel, en el teatro tuvo una fructífera relación con Peter Brook durante más de 30 años. Su punto más alto fue el Mahabharata, una obra épica de 9 horas de duración con la que hicieron historia en 1984. Mais tu te souviens ce qu'on nous a dit au début en Inde? Si vous mettez le pied dans le Mahabharata, vous n'en sortirez jamais dans aucune de vos 3 vies. Milos Forman fue otro de sus grandes amigos. Trabajaron por primera vez en Juventud sin Esperanza, una sátira que no gustó a la América de 1971, pero volvieron a verse muchas veces y rodaron 2 películas más. You let them photograph the dirt on my face. All men are born free. Those who refuse to see the light of liberty shall receive no mercy. Entre sus pasiones menos secretas estaba España. La conocía bien y también la amaba, a pesar de sus contradicciones y gracias a ellas. El mundo es irracional. Si tratamos de reducir el mundo a la razón, nos equivocamos. Es un sentimiento profundo de algunos españoles. Otro guión firmado por él se convirtió en un film de referencia. El tambor de hojalata le dio la Palma de Oro a Schlondorf y logró un enorme éxito de público. Su colaboración con Godard fue distinta del resto, no podía ser de otra manera. El trabajo siempre empezó con hablar mucho comida, leer mucho. Godard es un personaje muy divertido, muy brillante, y hablar, y de vez en cuando de notar de una manera discreta algunos fragmentos de un posible diálogo. Después separa el trabajo y Godard, de su lado, busca a imágenes que podrían ser imágenes de la película. Y le filmo en video. Después me convoca a su casa en Suiza y me enseña como la primera versión de una película, como 20 minutos. Quiero decir que empezamos a trabajar a partir de imágenes también. Es una experiencia magnífica de trabajar con él sin escribir, casi sin escribir. A veces sí, sauf que por la vie hay una escena que él dice es la escena de Carrière. Je voulais te demander si je pouvais pas faire la pute comme toi. 1 ou 2 semaines. T'as déjà léché le trou du cul d'un mec? Non. Faudra sans doute le faire. Mais accepte pas tout forcément. Les types, ce qu'ils aiment, c'est humilier. Ganó muchos premios, pero no les daba demasiada importancia. El Oscar honorífico de 2014 lo escondía en un armario de su casa. Soy un escritor francés y toda mi vida, desde hace más de 50 años, he vivido de mi trabajo. Trabajó con Baida y con Haneke. Goya y Danton, la marquesa de Mertel y Cyrano pasaron a la pantalla a través de su pluma. Milan Kundera y Günter Grass se convirtieron en cine gracias a él. La muerte lo encontró durmiendo el lunes 8 de febrero. Tal vez soñaba, porque parte de su oficio consistía en soñar, en sacar personajes de las sombras, un arte que perfeccionó junto a su maestro y amigo Luis Buñuel. El valor de un maestro está en su vida, claro, pero después de su muerte también. Es una compañía para el resto de mi vida, y quizás después. ¿Tú cómo decidiste, o en qué momento decidiste que querías estar en un escenario o en una pantalla? Yo era bailarina y sí que sabía que me quería dedicar a algo que tuviera más que ver con las artes, pero creía que era el mundo de la danza. Y hice el examen de la RESA
y me pusieron un 2. Me suspendieron muchísimo y me enfadé muchísimo. Conocí a un profe de interpretación que se llama Carlos Silveira, que además es extremeño también, y me abrió un mundo. Y me gustó mucho desde qué lugar trabajaba, lo que tenía que ver con las intenciones, trabajar un texto, una escena, y yo creo que fue ahí. Empezaste haciendo teatro y ¿tú recuerdas la primera vez que te pusiste en un escenario? Trabajé con Fernando Sánchez Cabezudo en una obra que se llamaba Hablar por Hablar, que iba sobre el programa de radio Hablar por Hablar. Y ahí yo creo que ya dije, vale, yo quiero hacer esto mucho rato, ¿sabes? Y llega Carmen y Lola. Cuando yo me enteré que se iba a hacer esta película, dije, vamos a ver, van a hacer una película de 2 chicas gitanas, lesbianas en Madrid, yo tengo que estar ahí. Estuve trabajando en el coaching de los actores que no eran actores, pero que tú los ves y dices, bueno, como que no eran actores y actrices, pues son increíbles. Y estábamos todas tan contentas de estar contando esta historia y dando voz y poniendo a la sociedad un espejo y diciéndoles, oye, esto sigue pasando, por favor, tenemos que amar bien y tenemos que empatizar con las cosas que suceden, que no nos imaginamos nunca hasta dónde iba a llegar ese recorrido, ¿sabes? Y me llevo almas y compañeras y compañeros de profesión de aquí a que me muera. La película, además de hacerte vivir todo eso, luego resulta que tiene premios. Sí, y tú en particular claro. También, ¿no? Sí, sí. Fue genial, fue precioso, sentí muchísima alegría y muchísimo amor por parte de toda la gente, pero no me lo esperaba, para nada. Y además tenía unas compañeras ese año brillantes, entonces yo iba como muy tranquila. ¿Tú serías de las actrices que cuando acaba el rodaje o la función piensas en cualquier otra cosa? A mí me encanta terminar una función y echarme un vino, ¿sabes? Me encanta, me encanta. Y no soy una persona que me quede ahí como con el run run. Pero sí que es verdad que a veces es inevitable, porque a veces, pues por ejemplo, en la función de prostitución que dirige Andrés Lime, que estamos haciendo, al final estamos tocando un tema bastante crudo, bastante difícil, tenemos textos muy complicados y por mucho que tú quieras luego desapegarte de eso, bueno, tú estás ahí todos los días diciendo esas palabras que están transitando por tu cuerpo de alguna manera. ¿Y cómo te gusta hacer esos personajes con quien dirija la obra o la película? ¿Que te dirija mucho, que te dirija poco, que te dé muchas indicaciones, que te deje libertad? A mí me gusta trabajar bastante en horizontal, la verdad. Creo que la mejor manera de trabajar es en la que hay un diálogo, ¿sabes? Entonces, claro, me encanta que me digan cosas, porque yo desde dentro hay veces que no soy consciente, pero también me gusta mucho que me den mi espacio para poder crear o para poder proponer. Un buen texto, un buen guión te da mucho trabajo hecho porque tienes toda la información ahí. ¿Qué es el cine para ti? Pues creo que el cine es una herramienta que sirve para dar luz a la oscuridad. Y como espectadora, ¿qué te ha supuesto a lo largo de tu vida? ¿Qué te supone hoy? Es un lugar en el que eres capaz de transitar por muchísimas emociones. Creo que entiendes vidas, historias, momentos. Creo que te hace crecer. Es que yo verdaderamente pienso que un pueblo sin cultura es un pueblo muerto. El cine, como construye realidades, construye también referentes. Nos costaba mucho encontrar referentes femeninos como los que hay ahora. Yo creo que ahora sí que es verdad que estamos viviendo un momento de un auge de directoras, guionistas, mujeres increíbles. Y si el cine quiere ser un reflejo de la sociedad, tiene que meterse ahí. Me has hablado de muchos actores y actrices jóvenes, actuales y españoles, ¿no? Es una generación que viene muy preparada, que además ha nacido en un momento muy complicado, que desde que somos pequeños hemos escuchado la palabra crisis todo el rato, todo es difícil, es muy complicado llegar a los lugares. Sin embargo, la impresión que tengo yo es que tú no has parado de trabajar. Yo soy una privilegiada absoluta, porque en este año tan complicado que hemos tenido, yo he tenido muchísimo curro. No me ha hecho nada, si es lo que te estás pensando. Y me siento súper afortunada porque han sido proyectos súper diferentes, con gente muy especial, con gente muy bonita que ha aprendido mogollón. Entonces, poder estar currando en este momento, con todo lo que está pasando, y además en cosas que me gustan.
La gallina turuleca. Pese a que este año únicamente La gallina turuleca compite en la categoría de mejor película de animación, lo cierto es que en nuestro país este oficio, el de animador, va año tras año mejorando en prestigio y calidad. Ahora mismo hay 20.000 personas dedicándose de manera directa a la animación y 40.000 de manera indirecta. La animación es una industria muy potente, ¿no? Solo tienes que ver lo que facturan las grandes películas, pero también las series de animación. Y quiere decir que hay un público para esto, ¿no? Aquí la financiación es el tema peliagudo, es donde de verdad perdemos quizás ese talento que viaja más allá de nuestras fronteras. Hemos tardado un poco en generar una industria sólida, hasta que más o menos ha habido una estabilidad en el desarrollo de proyectos, pelis, series. Abarca como un amplio espectro, ¿no? Puedes hacer desde un cine más infantil, orientado hacia, a lo mejor hacia los niños, a abordar temas sociales, a tener películas adultas. Una clara muestra del buen estado de la animación española son los 4 brillantes cortometrajes que compiten en esta edición de los Goya. Erróneamente se suele ver como la antesala de una película. Para mí es una manera de soñar, de evadir en el sentido bueno de la palabra lo más sórdido y lo más triste que puede tener la realidad. Es un altavoz para el público más masivo. Los Goya es un gran escaparate. La analogía en la literatura a un pequeño relato, ¿no? A mí me parece a veces mucho más interesante que incluso un largometraje. Vuela es la carta de presentación de un pequeñísimo estudio, al que no se le nota en absoluto su escueta plantilla a la hora de contar, en unos 15 minutos, la historia de amistad y colaboración entre 2 pájaros, uno adulto con el ala inútil y otro recién nacido con todo el mundo por descubrir. Queríamos contar una historia sobre todo de ayudar, de cómo ayudando a los demás eres capaz de ayudarte a ti mismo y de cómo incluso cuando estás en un momento muy bajo de tu vida, encontrarte a ti mismo teniendo que cuidar de una persona que es más vulnerable que tú y que está más indefensa te puede dar como esa fuerza que necesitas para decir, vale, si no lo hago por mí, por lo menos lo voy a hacer por este pequeño personaje o por este pequeño ser. Una producción en 3D elegante en el uso de color y sencilla en su puesta en escena, pensada para ver y emocionar en familia. Todo lo que sea una pieza multigeneracional que se puede descifrar por capas y por madurez y por trayectoria vital. Quizás el niño hace una inicial lectura, un adolescente hace otra lectura, un adulto hace otra lectura, ¿no? También debutan como tándem creativo Juanfran Jacinto y Carla Pereira, artistas stop motion con Metamorfosis. Que nos gustaba un poco la misma estética, las mismas formas de actuar y a partir de ahí empezamos a generar nuestra propia marca, ¿no? Animación adulta plagada de simbolismos que antes de esta nominación había obtenido en Málaga el premio al mejor corto animado. Durante algo más de 10 minutos, Metamorfosis nos introduce en el corazón de un personaje atrapado por unas responsabilidades familiares impuestas. Simpatizo mucho con el monstruo, con lo deforme, con la gente que está mal, que tiene muchas dificultades para vivir en sociedad. Nosotros trabajamos con un tipo de atmósfera muy particular, ¿no? En Metamorfosis, por ejemplo, lo que hemos tratado de hacer es lo que nos gusta consumir. A mí me suele gustar bastante, como consumidora de cine, la gente que no está pensando en el espectador a la hora de hacer audiovisual, que está pensando solo y exclusivamente en lo que les gusta a ellos. Metamorfosis es una pieza de gran belleza plástica, onírica, naif, feísta a ratos, que se puede emparentar con trabajos del artista multidisciplinar Dave McKean o con el espíritu grotesco de George Groth. Chicos, os necesito de verdad. Y yo lo que necesito es una toalla. La nominación al Goya para los otros 2 equipos no es novedad. Bluey Malone y su director Abraham López Guerrero ya pisaron la alfombra roja al ser nominados en 2013. Me gusta que el lenguaje sea único, que el proyecto de animación solo pueda estar hecho de la manera en la que está hecho. Como que por todos los poros destile pues esa necesidad de haberlo hecho con esa técnica, con esa imagen, ¿no? Este es el teatro al que me traía mi abuela de pequeña. Y mañana lo van a derribar. Ojalá alguien salvar a este teatro. Ahora regresan en una nueva y vistosa investigación donde se mezclan con la actriz Aura Garrido con el nada desdeñable propósito de despertar la imaginación infantil dormida y rescatar a los teatros como embajadas de esa magia.
me di cuenta de que los detectives tenían que volver y salvar ese cine, ese teatro que todos llevamos dentro y que, joder, no sé, lo estamos derribando y estamos poniendo encima pues una tienda de ropa. ¿Nos vas a olvidar para siempre? Vamos a dejar de existir de golpe. Gato, ¿nos va a doler? Un cuento al que esta crisis pandémica le ha brillantado nuevas facetas y lecturas. Su trabajo en la integración con rodaje real, la belleza de su estética steampunk y su humor cercano al cartoon hollywoodiense invitan con esta segunda nominación y entrega a saltar al largo, a una serie de aventuras animadas o a ambas cosas. A ver, en realidad se vive bien, es barato. Por lo que cuesta una pequeña habitación en Ciudad Fantasma, aquí puedes tener una casa y una vida tranquila. Yo trabajo siempre con temáticas sociales dentro de mundos de fantasía, es decir, utilizo mundos del cuento, de la fábula o en este caso de la fantasía medieval para hablar de temáticas contemporáneas y actuales. Supongo que nadie puede escapar de sus raíces, aunque éstas estén completamente podridas. Cierra este póker de trabajos Alberto Vázquez, 5 veces nominado con 3 estatuillas en su estantería, uno de ellos por el largometraje animado Psiconautas, Los niños olvidados. Lo importante es estar seleccionado y que se vea, ¿no? Porque al final tú haces un cortometraje, haces películas para que se vean. Entonces, cuanta más premios y difusión tengan, más posibilidades hay de que se vean. La verdad es que esto es un poco solitario. Aunque siempre puedes juntarte con otros solitarios. Fiel a su estilo oscuro y febril, el corto es un cuento de regreso al hogar y reencuentro con los amigos que quedaron atrás, ambientado en un inframundo al que la crisis económica también parece alcanzar. Surge un poco de la idea de lo que se llama la España vaciada, ¿no? Todos somos de una tierra, todos somos de un sitio y nunca te puedes desarraigar de ese sitio y siempre acabarás volviendo. Todo parecía un mal sueño, pero yo sé que fue real. Un trabajo de animación 2D adulto, con un potente blanco y negro salpicado de rojo y con un dibujo de aspecto de trabajo de grafito o de pincel seco. Un estilo visual que marida a la perfección con unos personajes y diálogos perturbadores y oscuros. Y comimos su carne. Y bebimos su sangre. Y me gustó. Al cierre de esta locución nos llega la triste noticia de la muerte de Ángel Izquierdo, animador y académico. Debutó con otro pionero, Cruz Delgado, y su talento participó en producciones de Hanna-Barbera, varias aventuras de Asterix y sostuvo un Goya por su película Dragon Hill, La colina del dragón. La industria que hoy ensalzamos no sería la misma sin la senda que él, entre otros, dejó en nuestra cinematografía. Directora favorita, Arantxa Echevarría. Creo que es lo más. Y director favorito, hoy, aquí y ahora, que me flipa y creo que tiene una manera de contar las historias súper especial, Yorgos Lanthimos. Qu'est-ce que tu faisais? Tu travaillais? Je relis mes interrogatoires, c'est l'avocate qui m'a demandé. Ça se passe bien avec elle? Elle est stricte, mais ça va. Pocas situaciones tan desestabilizadoras para una familia como ver a uno de sus miembros detenido, sometido a vigilancia y juzgado como inculpado de asesinato. Eso es lo que cuenta y de qué manera La chica del brazalete, producción francesa dirigida por Stéphane de Moustier, que elige el punto de vista de los padres durante el juicio contra su hija, acusada de haber matado a su mejor amiga 2 años antes, cuando tenía 16, perplejos y desbordados ante la aparente amoralidad, la desvinculación entre los afectos y el placer y la inescrutable pulsión vital que van descubriendo en ella. Je savais qu'elles étaient brouillées à cause d'une publication vidéo sur Internet. Mais vous ignoriez qu'il s'agissait d'une vidéo à caractère pornographique de votre fille, n'est-ce pas? El film, c'est surtout un portrait d'une jeune fille. Sobre todo es el retrato de esta joven de 17 o 18 años y el retrato de esa generación a través de ella y de los ojos de los padres que la observan. Es la primera que ha crecido con las redes sociales, permanentemente con el teléfono, y eso crea un nivel de violencia para el que nadie está preparado. Mademoiselle Bataille, quelles étaient vos relations avec la victime Flora Dufour? On était amis, meilleurs amis. Vous affirmez donc, vous n'avez ni agressé ni tué Flora Dufour? C'est bien ça. Me interesó cómo los padres de la acusada han podido vivir este episodio y pensé que era oportuno preguntarse si realmente conocemos a nuestros propios hijos. Vous n'éprouviez
aucun sentiment pour le garçon à qui vous avez fait une fellation? Non, aucun. Est-ce que vous diriez que vous êtes ce qu'on appelle une fille facile? Dans ce cas, pourquoi on ne demande pas à Nathan si c'est un garçon facile aussi? Articulada sobre los rituales del juicio, huye de la retórica habitual de los títulos emblemáticos del género, pero se emparenta decididamente, por el tono y por la forma, con la apuesta despojada de Robert Bresson en el proceso de Juana de Arco. Quelle preuve donnez-vous que vous ayez ces révélations de par Dieu? Croyez-moi si vous voulez. Dans le procès de Jeanne d'Arc de Robert Bresson, En el proceso de Juana de Arco se mantiene permanentemente esa distancia, ese pudor en la manera de respetar a Juana de Arco. Las dos películas dejan las preguntas en suspenso. Est-ce que vous confirmez ce que vous nous avez toujours dit, à savoir que vous avez dormi chez Flora Dufour la nuit du 6 au 7 juin? Oui. En el extraordinario reparto brilla la firmeza de la desconocida Melissa Gere, que encarna el misterio y la inaccesibilidad del personaje y de la generación a la que pertenece. Entendió todo desde el principio y enseguida me preguntó si su personaje era culpable o inocente. Le dije, he escrito la película desde el punto de vista de los padres, así que no lo sé. Espero que sea inocente porque la quiero. Tú decides si es culpable o es inocente, pero no me lo digas nunca. No quiero saberlo, porque yo, como director, quiero estar en la misma posición que el espectador. Vous êtes-vous embrassé? Un peu. Elle avait bu, donc elle sentait l'alcool. J'aimais bien. Creo que hay una generación de actores jóvenes que tenemos en España increíbles. Por ejemplo, Alex Moner, me flipa, Patrick Criado, Nacho Sánchez, bueno, Manolo Solo, que creo que es brillante. Y además he currado con él justo en una peli ahora que hicimos Sevillanas de Brooklyn y me fascina, me fascina. Creo que todo lo que hace es muy, muy fino y mola mucho. Jo, es que hay mogollón, hay mogollón. ¿Te vale con estos 4? Era un caballo salvaje, un torrente de vida lleno de sentido del humor. Bromeaba sobre todo, incluida su propia muerte. Probablemente por eso ella le pilló a traición, disfrazada de caída, mientras ensayaba su próximo personaje en casa. We don't retire in our profession, thank God. It's important to preserve the right balance. Christopher Plummer era una leyenda en vida, uno de esos actores que parecía que siempre iba a estar con nosotros. You know, I don't fear death, but oh God, I'd like to fix some of this before I go. Close the book with a flourish. Nos habíamos acostumbrado a que su presencia avejentada, elegante y siempre serena, nos deleitara en títulos a los que él aportaba su innata majestuosidad. Daba igual los minutos que estuviera en la pantalla. Cuando Christopher Plummer aparecía, todo se desvanecía a su alrededor. Nació en Toronto el 13 de diciembre de 1929. Un año después, sus padres se separaron y se trasladó junto a su madre cerca de Montreal. Rodeado de mujeres, su madre, su abuela y sus tías, el pequeño Christopher aprendió a amar la literatura, la música, la ópera, el teatro y el cine. Pasaba tantas horas viendo actuar a otros que asumió con naturalidad que quería ser uno de ellos. This is only the beginning, Matriculado en la Montreal High School, donde forjó una imperecedera amistad con el legendario Oscar Peterson, abandonó su prematura vocación como pianista y se entregó de lleno a la interpretación. For a few mad moments I thought of having a career as a pianist. And then I realized acting was a little bit easier. Your wife was attacked. I did not say she was attacked. She was molested. Charlton Heston playing a Mexican. Jesus Christ, give me a friggin' break. Su primer papel en la escuela fue su primer éxito, el Mr. Darcy de Orgullo y Prejuicio. Luego vendrían muchos más. Descubrir el nombre de Christopher Plummer en un reparto es garantía de disfrute. How many of us, I wonder, can recall that childhood moment when we experienced happiness as a state of being, that single moment of untarnished joy, that moment when everything in our world
inside and out, was all right. Oh yeah, you made me feel good. Oh yeah, you made me feel good. Christopher Plummer era un hombre feliz, o quizás sería más apropiado decir que aprendió a ser feliz. Amaba su profesión. I love the 50s because the 50s, apart from being the last golden age of theater in America, it was rampant with booze. And we just boozed our way through the 50s with such pleasure, and nothing will ever top it. Amaba a su mujer, a su tercera mujer, Elaine Taylor, aquella que durante más de 50 años le ayudó a enfrentarse a sus demonios para no convertirse en un remedo de John Barrymore en la vida real. I'm a naughty boy. I've been bad all my life, and she puts me in line. I think it's great what she does. She was extraordinary. She rescues me every day of my life. En escena, Plummer fue mejor Barrymore que el propio Barrymore. I can't do it anymore. What's the line? What's the line? What's the line? What's the play? Plummer también amaba a sus amigos, sobre todo a Jason Robards, su colega más íntimo, y a William Shatner, su sustituto en las funciones escolares y con el que se enfrentó en Star Trek, elevando a Shakespeare a las alturas. Let us sit upon the ground and tell sad stories of the death of kings. Tell us your sad story, Kirk. Tell us that you plan to take revenge for the death of your son. Pero es que además Christopher Plummer tuvo la suficiente clase e inteligencia para saber que aunque no había sudado para conseguir el éxito, tenía que trabajar muy duro para conservarlo. Beware of what you dream for. The gods have a way of punishing such pride. Monsieur Christopher Plummer est la vedette de Henri V et je dois dire que par son jeu, par votre jeu, Monsieur Plummer, vous nous faites oublier très facilement un de vos illustres prédécesseurs, Sir Laurence Olivier. Yes, vraiment, really. A very young Henry V got me started and pushed me up until I could get star billing on Broadway. And it was the role of Henry V that got the critics going, and they elevated my career instantly. I was 26. And then I suppose going into something like King Lear, much later, was pretty high stuff. And then on the screen doing Mike Wallace was kind of fascinating. Where the hell's the rest? Who told you your incompetent little fingers had the requisite skills to edit me? Those three things I think were kind of landmarks on the way to. En el cine debutó a las órdenes de Sidney Lumet en Sede Triunfo. Fue el primero de una gran lista de directores. Le siguieron Nicholas Ray, Anthony Mann, Robert Mulligan, Terence Young, Blake Edwards, Peter Yates, Spike Lee, Mike Nichols, Aton Egoyan, Terrence Malick y David Fincher, entre muchos otros. Well, you can't marry someone when you're in love with someone else. Robert Wise le dirigió en Sonrisas y Lágrimas. Plummer solo había aceptado porque quería experimentar con el musical antes de llevar la adaptación de Cyrano de Bergerac a Broadway. Y cuando descubrió que le habían doblado en sus canciones, su aversión se convirtió en rabia. No fue uno de sus mejores momentos. Sadness means everything to me. Because sadness gives birth to comedy and tragedy. Sadness gives birth to talent. Most talent comes from sort of sadness and an inability to express oneself in one way. If you possessed a minimal amount of mind. Examples. Con los años, Plummer se reconcilió con Von Trapp. El entrenamiento le había venido muy bien. Obtuvo el Tony por su Cyrano Cantarín y además ganó una amiga para toda la vida, Julie Andrews. Oh, we had such fun giggling away most of the time, trying to keep straight faces when singing that close to each other. And it was fun, and she's such a great lady, Julie, and such a great friend. This report is the truth. Truth, bullshit! In this town, you're innocent until you're investigated. They were friends. I could have helped them. But the Nazis paid too well. Fue muchas veces malvado y muchas otras el marido engañado. También fue el rostro de la bondad y de la sabiduría. Stop that useless
this noise? Vistió diferentes uniformes y se metió en la piel de Sherlock Holmes, Van Helsing, Aristóteles y Roosevelt. Well, I've always tried to be different in films that I do anyway. If I played a sort of tough, stupid, wild character in one play, I look for something that's rather straight and different and serious in the next. I love variety, and that's why I go back to the theater all the time, because if you're just stuck in movies, I mean, it's not that satisfying. Are you a Jew? Yeah. Podía ser pétreo o excesivo, conquistador o conquistado, el más elegante o el más desaliñado. Le gustaba el cine comprometido y el de pura evasión. Con su sempiterno gesto de sorna, siempre aprovechaba cualquier resquicio que le permitiera desplegar su amor por el teatro clásico. Oh, some dark force, no doubt, will show its face once more. The wheel will always turn, but for now it's calm. Don't forget, when something is well written, it's so easy to play. What's hard is when it's a terrible script. Now, you witness it, and it's legal. Un personaje marcó un antes y un después en su carrera. John Huston had wanted Richard Burton to play Kipling, because they were all drinking buddies, I think. And Richard, I don't think he was very well at that time. So I was next on the list, and I grabbed it. I'm glad I did, because it made a mark, that little part of Kipling, and it certainly helped me go into the character acting end of things. Before that, I'd been a rather innocuous leading man in movies. And now I was coming into my own with character parts, because I'm really a character actor. Oh, why does everybody want to live forever? Immortality is a bloody curse. Con Terry Gilliam caminó por el cielo con el Dr. Parnassus. Imposible no emocionarse ante su derroche de talento. It's a wonderful old, really crazy character, a cross between Lear and Prospero and everybody known to man. Con más de 80 le llegó su primera nominación al Oscar por La última estación. No lo ganó como Tolstoy, pero poco después caería en sus manos gracias a un anciano que decidió salir del armario. I'm gay. I loved your mother, but now I want to explore this side. You're only 2 years older than me, darling. Where have you been all my life? Y siguió rodando, haciendo teatro y exhibiendo un envidiable humor en las ceremonias de premios. Quite obviously, the awards committee used my name out of pity. You better give it to him now before he croaks. You know that. And they're absolutely right. I mean, I'm old. Dangerously old. I'm so old that when I was a baby, the first word I uttered was in Latin. Infatigable y curioso, le gustaban los retos, y no se lo pensó dos veces cuando Ridley Scott le propuso ser Jean-Paul Getty en sustitución de Kevin Spacey. When you leave, can you sneak me a drink? Hello, darkness, my old friend. El pasado 5 de febrero nos quedamos sin la risa de Christopher Plummer, pero su energía, su optimismo y su clarividencia aún pueden enseñarnos muchas cosas. And yet the more we focus on our own personal happiness, the more it eludes us. In fact, it's only when we are otherwise engaged, focused, absorbed, inspired, communicating, discovering, learning, dancing, for heaven's sake, that we experience happiness as a byproduct, a side effect. Oh no, we should concern ourselves not so much with the pursuit of happiness, but with the happiness of pursuit. Hay una película que se llama Crudo, de Julia Ducournau. Cuenta de una manera maravillosa lo que tiene que ver con la adolescencia y con un tránsito de un lugar a otro. Hay un momento muy concreto que es, están las dos hermanas en la habitación y es una escena en la que una de ellas está depilando el pubis a la otra. Mais attends, y a pas de plan B? Je comprends pas là, attends. Es algo que no se suele ver en el cine y creo que es brillante de la manera en la que ella refleja
Non, non, tu vas m'exciser là, t'es ouf. T'as pas le choix. Lo que para la mujer implica meterse ahí. Oh putain, ma chatte. Y además es justo el momento en el que vira hacia... Quoi, qu'est-ce que t'as fait? No puedo contar. Bueno, pues esto ha sido todo. Ha sido un gustazo estar aquí y espero que nos veamos muy pronto. Qué dulce ha quedado eso, Carolina. ¡Ay, me encanta! Es un temazo, ¿eh? Pues con los ecos de ese temazo que es Sweet Caroline nos despedimos, no sin antes invitaros al próximo preestreno de Días de Cine, Entre Nosotras, que acaba de pasar el corte final y será una de las candidatas al Oscar a Mejor Película en Lengua No Inglesa, con coloquio posterior con su director, Filippo Meneghetti. ¡Hasta la próxima! Tu comprends pas, elle peut pas retourner dans cet appartement.